Yo no sé vosotras, pero yo es marcar el calendario el 1 de octubre y automáticamente ya me pongo en modo Spooky Season. En el vídeo de hoy me apetecía mucho traeros algunas lecturitas que creo que son perfectas para este momento del otoño, que es octubre, ese momento en el que nos estamos preparando para Halloween. Estamos ya empezando a consumir como nuestras películas de miedo favoritas, nuestras series cozies, spookies favoritas como Más allá del jardín, Los mundos de Coraline. Me apetecía traer algunas lecturas que fuesen un poco en ese sentido, algunas lecturas spooky, pero en general creo que he hecho una selección de libros un poco para todo tipo de gustos. Tengo algunas lecturas que son un poco más, pues eso, más acogedoras, más para leer en una tarde tranquilita, pero que no te guste mucho pasar miedo, sino que quieras como meterte en un ambiente un poco más escalofriante. Y luego aparte también he querido incluir algunos libros un poquito más de miedo propiamente dichos, que exploren un poco más el terror. Por supuesto algunas lecturas turbias para mis niñas siniestras, que yo sé que os gustan. Y estos libros la verdad es que son para mí las mejores lecturas que se pueden consumir en octubre para prepararnos un poco para esas semanas previas a Halloween. Así que vamos a ello. Un par de lecturas nuevas que he descubierto este año que me han asombrado muchísimo. El libro de The Haunting of Adeline Jones, que está traducido al español como simplemente la saga de Adeline Jones, y el primero es El diario de Primrose. Este libro literalmente es la representación perfecta de lo cozy spooky. Es un libro que tiene su parte de miedo, tiene como su parte de historia de fantasmas, de un misterio un poco escalofriante, pero al mismo tiempo simplemente como una historia un poco middle grade, muy acogedor, muy tranquilito, con una ambientación preciosa. Aparte es muy cortito. En general todos los libros que os voy a recomendar en este vídeo creo que lo bueno que tienen es que son historias muy cortitas y que son como perfectas para ese momento de historias de fantasmas que lees por la noche de Halloween. Es el primero de una saga de las diferentes aventuras que va viviendo esta niña. Pues nos cuenta la historia de cómo Adeline tiene que mudarse a un pequeño pueblo como por la zona de Cornualles, más o menos, Inglaterra costera, y tiene que quedarse allí en casa de su tía durante unos días mientras su madre va a cuidar de su abuela. La ambientación del pueblo es maravillosa, es un pueblo pequeñito, costero, pura Inglaterra, todo así como muy neblinoso, muy escalofriante, y aparte de que hay ciertas tradiciones un poco extrañas. Ella llega al pueblo y empieza a ver que hay como por todas las casas un montón de espantapájaros con formas de niños. Un día va a la librería del pueblo en busca de una lectura de fantasmas, encuentra un libro que habla sobre los fantasmas un poco en la mitología y en las tradiciones antiguas del pueblo en el que está ella y en los pueblos de las inmediaciones. Entonces se compra ese libro. Cuando se lo lleva a casa se da cuenta de que hay un cuento de ese libro que está totalmente tachado. Ella empieza a investigar un poco y descubre que la antigua dueña de ese libro, Primrose, era una niña que hace muchísimos años desapareció en el pueblo, y es como un crimen que se quedó sin resolver. Ella desapareció, nunca se supo qué pasó con ella. Evidentemente le surge mucha curiosidad saber cómo está eso relacionado, si su desaparición tiene de alguna manera relación con que ese cuento estuviera tachado. Es una historia súper entretenida porque tiene como toda esa parte de querer saber más. Pese a ser un libro middle grade que sea como un poco infantil, sí que es verdad que a mí hubo partes que si las leía por la noche me daban literalmente terror. Como que la criatura paranormal principal de la historia me parecía bastante turbia. Empieza todo como una especie de bucle bastante enfermizo de fantasmas. Salía con algunas personas del pueblo para intentar averiguar qué fue lo que pasó e intentar descubrir este misterio, y también al mismo tiempo como salvarse de lo que sea que le está acechando también ahora a través de haberse leído ese cuento y haberse metido un poco en el misterio de Primrose. Es una de esas que te dejan un poco los pelos de punta, pero que es simplemente una clásica historia de fantasmas, como contado de una manera muy divertida, muy entrañable, pero al mismo tiempo muy escalofriante. Cozy horror, ¿no? Es un libro de miedo, es un libro de fantasmas, pero es un libro que al mismo tiempo te deja el corazón calentito. Lo he adorado con todo mi corazón, os lo recomiendo muchísimo. Otro que también ha sido un grandísimo descubrimiento para mí este año ha sido una de las novedades de Duerme Vela, que es El carnicero del bosque. Este sí que diría que es un poco más en la línea de fantasía oscura que tiene Duerme Vela. No diría que es en la línea del nuevo gótico, pero sí que creo que tiene unos tintes bastante gore en algunos momentos. Es una de esas historias que destaca por su ambientación lúgubre, y es un libro que nos cuenta la historia de Veris, que es nuestra protagonista, y es una chica que vive en un pueblo que está pues tiranizado por un rey que es pues básicamente un tirano que hace todo lo que le da la gana y nadie puede protestar. Un día llega un carruaje a llamar la puerta de Veris y la llevan al palacio de este tirano. Le exige que tiene que entrar en una especie de bosque maldito que hay en el pueblo, que tiene la leyenda de que todo el que entra en ese bosque es imposible que salga con vida, y Veris es la única que ha conseguido salir de ese bosque con vida hace muchos años. Y es por eso por lo que el tirano le hace llamar a ella para que pueda ir al bosque a recuperar a sus hijos que se han metido en el bosque y se han perdido. Y el libro en sí es como esa aventura que vive ella de entrar en el bosque, buscar a los niños,
extraños, todas las criaturas que se va encontrando, cómo el bosque va jugando un poco con su mente, con sus sentimientos, con sus emociones. Es un libro que atmosféricamente es absolutamente brutal, lo disfruté muchísimo, me parece como la perfecta lectura spooky porque tiene toda esa ambientación de bosque siniestro, las imágenes y con las figuras que te da tan escalofriantes pero al mismo tiempo tan bien escritas. Es un lenguaje bellísimo. La autora de este libro siento que tiene una capacidad innata para describir cosas muy lúgubres y muy desagradables y bastante gores en algunos momentos, pero al mismo tiempo también todo es bastante poético. Es un libro que no causa miedo como tal, pero sí causa muchísima tensión constante mientras Beris está en ese bosque. Es muy interesante y sobre todo lo que más me gustó es que es una historia cortita, sencilla, directa, pero que te habla al mismo tiempo de muchísimas cosas y que al mismo tiempo también te hace disfrutar de su parte más literaria. Simplemente es un libro de esos que no te dejan indiferente, que lo lees y se te queda para siempre por dentro. Lo he disfrutado un montón, os lo recomiendo un montón si os apetece un poco más de fantasía oscura y además de Duerme Vela, que es literalmente la mejor editorial del mundo. Siguiendo con otro libro que también ha sido otro de mis mayores descubrimientos este otoño, es de Nigromantes y Gatos Fantasma. No os puedo expresar lo obsesionada que estoy con este libro. Es como una especie de saga, como una colección de libros que se puede leer cada libro de manera independiente, pero que pertenecen como a una colección. Están todos basados y ambientados en una especie de escuela para brujas. Cada historia es una bruja diferente, con sus pequeños dramas, con sus moviditas, cómo va teniendo como ese aprendizaje más un poco tipo Hogwarts en esa escuela de brujas. Como vi que se podía leer de manera independiente, me lancé a leer este porque era el que más me llamaba la atención. Tengo muchas ganas de leerme también los demás porque he sentido verdadera felicidad leyendo este libro. Este es este tipo de libros felices, que es simplemente una historia adorable sobre brujas, sobre magias, sobre brujitas, aprendices de brujas aprendiendo a hacer magia, toda la adorabilidad que podéis imaginaros, gatitos, nigromancia, fantasmas. Me ha hecho sentir que estaba arropada en un mundo mágico. Es simplemente una historia bonita, pero que al mismo tiempo tiene pues esos tintes un poco spooky. En este en concreto seguimos la historia de June. Es una brujita que está empezando su tercer año en la escuela de brujas y que se siente un poco mal en ese inicio de curso porque su mejor amiga tuvo que repetir curso, además le está dando de lado y está como un poco marginada ahora en este momento. Y aparte de eso, su hermano tampoco está ya en la escuela y su gato falleció en verano, entonces ella está como muy melancólica al principio del libro porque se siente muy sola, porque quiere volver a lo que era el año pasado, a tener a su gato, a tener a su hermano, a tener a su mejor amiga. Ella se mete en la optativa de nigromancia porque lo que quiere hacer es intentar resucitar, intentar traer de vuelta a su gato. Es una historia muy bonita y es un libro extremadísimamente fácil de leer. Yo creo que es de los que me he leído este otoño el que más rápido me he leído, me lo he devorado porque tiene capítulos muy cortos, te deja muy fácilmente entrar en la información, el ambiente, la atmósfera. Es como muy fácil verse inmersa en ese nuevo universo, transportarse a esas clases, ir de la mano de June por todas las aventurías que va teniendo y sentirse como también parte de que tú eres una bruja que está aprendiendo en la Academia de Brujas. Lo que más me gustó del libro, aparte de la propia historia que también me encantó, es la propia edición. Me flipa esta edición porque tiene muchísimos pequeños detalles que yo disfruto muchísimo que tengan los libros. Por dentro tiene un montón de diferentes ilustraciones. Tenemos al principio del libro un pequeño mapa donde nos van enseñando pues cuáles son las habitaciones de los alumnos, cuál es la biblioteca, cuál es el gimnasio. Aparte del mapa también tenemos al principio, que me pareció súper original, como el horario de June, como un horario de clase, ¿no? Como cada día qué asignaturas tiene, de qué hora a qué hora tiene esas asignaturas. Y me parece súper chulo porque te hace conectar también mucho como si esta escuela de magia realmente fuera real. Tiene un montón de pequeñas ilustraciones, tiene una animación que me pareció chulísima de un gatito que va saltando entre las páginas, que si la vas pasando así pues vas viendo como al gatito saltar. Es que esos pequeños detalles yo creo que hacen una edición verdaderamente especial y que se te quede dentro, no solo por la historia y por lo entrañables que son los personajes y por lo divertida que es la historia en sí, sino que aparte la propia edición también te hace divertirte, te hace emocionarte, te hace como sentirte conectada con la historia. Además es un libro que está hecho a muchas manos porque está la autora, pero también está como aparte todo el equipo editorial, por supuesto, pero también hay muchísimos ilustradores dentro. Es como que cada ilustración pertenece a un artista diferente y eso me pareció muy guay porque siento que este libro tiene como el espíritu de todas esas personas que han trabajado en que sea una historia real y que sea una historia que puedas amar. Este os lo recomiendo un montón si os apetece un libro feliz pero que tenga esa ambientación spooky de vez en cuando. Yo creo que en octubre apetece este tipo de lecturas. Siguiendo un poco con las recomendaciones para mis niñas siniestras, como no, aquí tenía que mencionar a la que es para mí la reina del terror, que es Agustina Bazterrica. Y es que de Agustina Bazterrica quiero
quiero recomendaros dos libros para este octubre. Ya os he hablado un montón en mi canal de 19 garras y un pájaro oscuro. Está súper descatalogado, pero yo lo conseguí a través de Buscalibre, igual que el de Haunting of Adeline Jones. Es una pena que este libro esté descatalogado porque es una obra maestra que tiene Agustina Bazterrica. Por supuesto, la obra principal de ella es Cadáver exquisito, pero para mí los relatos que tienen 19 garras y un pájaro oscuro son absolutamente brillantes. Es lo mejor que he leído yo dentro de la literatura de terror. Aparte, estos relatos son súper cortitos, tipo igual cada uno te ocupa una hoja, que te lo lees de una sentada. Es como ese perfecto libro por si queréis una noche de Halloween leyendo cuentos de terror, pues producto de calidad para eso. Yo creo que nunca he pasado tanto miedo en mi vida como leyendo este libro por la noche. El último cuento en concreto de este libro, que se llama Las solitarias, es para mí una obra de arte. Es un cuento que está muy bien construido desde el punto de vista del terror porque deja mucho a la imaginación. Es un cuento que no te cuenta específicamente lo que está pasando, sino que es una ambientación muy agobiante. Como que la protagonista se mete en el metro deja de funcionar, ella se queda absolutamente sola en el metro y tiene que salir a las vías cuando está absolutamente todo oscuro y empezar a ir por los andenes intentando salir, pero todo en completa oscuridad. Es como que el cuento transcurre en completa oscuridad todo el rato y tú solo puedes como imaginarte las peores cosas que se pueda imaginar. La perturbada de tu mente juega mucho con eso, con la idea de que tú vas a acabar rellenando esos espacios y te vas a imaginar cosas mucho más perturbadoras de lo que ella te podría contar en ese cuento. De su libro de relatos también quería recomendaros el de Las indignas. Así como Cadáver exquisito, sí que creo que no da tanto miedo, me trata una realidad como muy desagradable, muy incómoda. Es un libro muy difícil de leer, hay que tener mucho estómago para leerlo. Es un libro muy gore, muy desagradable, pero no creo que dé terror como tal. Pero Las indignas a mí me dio muchísimo miedo. Es un libro que trata como está ambientado en una especie de escenario posapocalíptico en el que se supone que se ha acabado el mundo y básicamente la gente está un poco en plan Walking Dead, la gente intentando sobrevivir, pero no hay como sociedades, no hay como ciudades, no, o sea, el posapocalipsis literalmente. Tenemos a una protagonista que en una de esas acabó en una especie de secta, en una especie de culto religioso llamado la Casa de la Hermandad Sagrada. Ese culto lo que hace es como recoger a las mujeres perdidas en ese mundo posapocalíptico y les dan un hogar, les dan un lugar donde sobrevivir, pero todo lo que hacen en ese culto religioso es absolutamente lo más disturbing que yo he leído en toda mi vida. Aunque hay diferentes jerarquías, clases sociales dentro de ese culto religioso y dependiendo de lo que seas es como que estás más cerca de ese dios inventado por ese culto. A cambio de ser como una de las elegidas de ese dios te mutilan, te torturan, te hacen verdaderas barbaridades y están por supuesto todas sometidas a lo que dicen los creadores de ese culto y no pueden hacer nada, no pueden ser libres. Y es como muy interesante este libro porque el formato es como si fuesen pequeños textos que la protagonista de la historia escribe a escondidas. Es como si realmente tú encontrases unos escritos secretos de un culto religioso de una persona que estaba ahí y que estaba escribiendo a escondidas. Está escrito eso a modo de diario, pero de vez en cuando como que la narración se interrumpe porque ella tiene que dejar de escribir de repente porque vienen a buscarla. El realismo, el toque ese de realismo que le da ese formato al libro me encantó. Te van describiendo esa parte del escenario apocalíptico desde un punto de vista mucho más perturbador de lo que suele ser habitualmente en un escenario apocalíptico, que suele ser como más simplemente ciencia ficción y lo que está pasando y tal, pero no, aquí vemos un escenario como muy que a la gente se le ha ido la pinza literalmente y empieza a hacer cosas muy raras. Había un pasaje en concreto de este libro que literalmente me quedé así. Es que no os puedo describir ese pasaje, o sea, ese pasaje en concreto que para cuando lo leáis es una parte como del pasado, como que ella empieza a rememorar cosas que vivió antes de estar en el culto religioso, que ella como que vivía en las calles intentando alimentarse de lo que pillaba y tal, un poco en plan vagabundeando por ese mundo posapocalíptico. Y hay un pasaje en el que entra en una casa y ve una cosa... What the fuck. Sin más, Agustina Bazterrica, Canelita en rama. Otro libro que me he leído hace muy poquito, que también os recomiendo mucho para las que os guste la literatura turbia, es Mandíbula, de Mónica Ojeda. Yo leí hace unos cuantos años Nefando. Yo siempre que me han preguntado ¿cuál es el libro más turbio, más disturbing que te has leído nunca? Yo siempre respondo que Nefando. Para mí Mónica Ojeda es como que se la pela todo. Es una coleccionista de trigger warning simplemente. Yo creo que ella tiene un Excel con todas las posibles perturbaciones psicológicas que puede tener el ser humano y un lunes por la mañana se despierta y dice pues voy a escribir una novelita sobre esta perturbación en concreto. Yo tenía muchas ganas de volver a leerla y probar alguna otra cosa que tal vez no fuera tan extrema como Nefando. Mandíbula para mí es el mejor libro que tiene Mónica Ojeda sin ninguna duda. Es un libro que cuenta la historia de una niña que es secuestrada por su profesora de literatura y el libro empieza así, con ella
atada en una mesa en la casa de su profesora. El secuestro es realmente lo de menos de la historia, sí que es como el foco principal, porque el libro te va como constantemente hablando del pasado para que tú al final acabes entendiendo por qué la profesora le secuestró. El libro juega con tu mente de una manera impresionante. Tú empiezas el libro de una manera y acabas el libro siendo una persona completamente diferente. La protagonista tiene como con su grupo de amigas una especie de grupo donde van a hacer diferentes cosas, se meten en una casa abandonada y van allí pues a contar historias de miedo, a hacer diferentes retos, a hacer diferentes juegos. Todo lo turbio que os podéis imaginar que pueden hacer unas niñas de 16 años en una casa abandonada, pues probablemente lo hayan hecho. Y cosas todavía peores. El libro va increciendo constantemente. Yo estuve a punto de abandonarlo, que los primeros capítulos, aparte de que te cuesta un poco entrar en esa narración tan particular que tiene Mónica Ojeda, porque ella nada en un mar de subordinadas, a ella le encantan las frases eternas, los párrafos larguísimos, meter contextos dentro de contextos, empieza siendo como simplemente contextual, te van explicando pues cómo acabó esa profesora en ese colegio, cómo es la relación de esas amigas, pero en sí, más allá de todas esas exploraciones psicológicas, culturales, sociológicas tan interesantes que hace Mónica Ojeda a través de un grupo de niñas psicóticas. Digamos que el hilo conductor es el secuestro. ¿Por qué la profesora es una psicópata? ¿Qué le pasó en su antiguo colegio? Es como que el libro te va dejando muchas incógnitas, que como los capítulos son muy cortos, las perspectivas van cambiando, entonces nunca vas a recibir una respuesta directa de esta intriga que se ha formado en el libro, pero eso también te mantiene muy enganchada al libro sin poder parar de leer. Va a llegar un punto más o menos como hacia poco menos de la mitad del libro, ahí vais a empezar a ver lo que es de verdad ese libro y es una absoluta locura. Y ya estaría, chicas, esas son las recomendaciones spooky que quería haceros en el día de hoy. Estos libros para mí son como la mejor opción de libros que os podría recomendar para este octubre, para que tengáis como esas noches pre-halloweenescas de leer cosas tenebrosas. Si tenéis más recomendaciones de este estilo, más lecturas spooky, o queréis comentarme un poco pues qué vais a estar leyendo, qué hay en vuestra TBR para este octubre, ponedmelo en los comentarios y como siempre os estaré leyendo por ahí. Si queréis apoyar un poquito más al canal, me ayudáis un montón si compartís mis vídeos, si le dais a like, si dejáis un pequeño comentario y si le dais a la pestañita de hypear. Así de esa manera también conseguimos que el canal le llegue a más personas y me ayudáis un montón a poder seguir haciendo contenido. Muchísimas gracias por estar aquí una semanita más y nos vemos en el siguiente vídeo.